Como bien ha dicho el introductor de la jornada, fundamentalmente se va a hablar de las externalidades positivas del regadío. El regadío ya sabemos que tiene externalidades positivas sociales, económicas y medioambientales, y la verdad es que es muy recomendable tener estos foros de encuentro para reflexionar sobre ellas y ver hacia dónde vamos. Mi ponencia va a versar sobre la política de regadíos actual que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura, la nueva orientación. Los tiempos están cambiando, las circunstancias sobrevenidas nos han hecho reflexionar y estamos inmersos en la Unión Europea, con lo cual tenemos una serie de condicionantes que nos hacen avanzar en la política de regadíos, pero de una manera distinta. Bien, mi ponencia se va a estructurar, me gusta siempre antes de las ponencias mostrar un poco cómo se va a estructurar para no perdernos. Primero vamos a hablar de las bondades del regadío español. El regadío español es un caso de éxito. Somos una potencia mundial en el tema del regadío y evidentemente no viene mal recordarlo. El segundo y el tercer bloque vamos a hablar precisamente de la política de regadíos y hacia dónde debemos avanzar. Ya no vale con trabajar de la misma manera que hemos venido trabajando hasta ahora. Tenemos nuevos condicionantes y de ahí voy a hablar en estos, el segundo y el tercer bloque. En el cuarto hablaré de otros instrumentos que tenemos y en el quinto, que aquí aparece también como un 4 bis en la pantalla, llegaremos a una serie de conclusiones hacia dónde vamos para ya dejar concluida la ponencia. Bien, España es el Estado miembro, vamos a dar unas cifras de contexto, España es el Estado miembro de la Unión Europea con más superficie regada. Estamos por delante de Italia, Francia, Grecia o Portugal, pero a bastante distancia. Tenemos aproximadamente 50 millones de hectáreas, la superficie geográfica de nuestro país, de ellas unos 17 millones de hectáreas son superficie agrícola útil y la superficie en regadío en estos momentos ronda casi las 4 millones de hectáreas, 3.831.000 como ven en la pantalla. Esto hace que de la superficie total, la superficie agrícola útil, el 77% es secano y el 23% es regadío. Con ese 23% frente al 77% de secano, generamos el 65% de la producción final agrícola. El regadío español tiene un potencial tremendo. Una hectárea de regadío son cifras que repetimos, pero que se nos tienen que quedar en la cabeza y ser conscientes del potencial que tiene el regadío. Una hectárea de regadío produce 6 veces más que una hectárea de secano y genera 5 veces más renta al agricultor de regadío que al agricultor de secano. En cuanto a valor de la producción, representa 20.000 millones de euros frente a los 30.000 millones de euros que es el total de la producción final agrícola. Ahí se ve claramente el potencial. Y produce alimentos de gran valor añadido que contribuyen a que el saldo exportador de España siga creciendo. Fundamentalmente, los alimentos que generan este gran valor son normalmente frutas y hortalizas y aceite de oliva. Seguimos creciendo, el saldo exportador de estos productos ha ido creciendo en el último año con unas cifras excepcionales y esto es buena prueba de nuestra agricultura y del potencial que tiene la agricultura de regadío. En cuanto a los regadíos, tenemos que hablar de la modernización de regadíos y del uso eficiente del agua que estamos haciendo en nuestro país con la política de regadíos que estamos llevando. Evidentemente, vemos que el riego
que más crece son los riegos más eficientes, fundamentalmente el riego localizado, que crece aproximadamente un 20%, ha crecido un 20%, y el riego por aspersión, aproximadamente un 14%. Por detrás el automotriz con un 12% y claramente el riego por gravedad, que es el riego menos modernizado, con menos eficiencia en el uso del agua, está decreciendo aproximadamente en los mismos porcentajes que los otros crecen, aproximadamente en un 14%. El mapa, el Ministerio y las comunidades autónomas han modernizado y transformado regadíos por un valor de 3.800 millones de euros. Esa coma, ese debería ser un punto. Y a pesar de todo ello, en España todavía quedan pendientes de modernizar unas 780.000 hectáreas para conseguir regadíos modernos y eficientes. En cuanto al tipo de aguas que utilizamos, fundamentalmente utilizamos aguas superficiales en un 74%, aguas subterráneas en un 24% y los otros tipos de agua que quedan aproximadamente en el 2%. De ellas, el 1,6% son aguas depuradas y el 0,4% aguas desalinizadas, tanto desalobradas o procedentes del agua de mar. Evidentemente, el futuro en nuestro país, un país, como se ha dicho en la introducción, es un país con escasez de agua, con aguas distribuidas de una manera irregular a lo largo del año. Entendemos que una apuesta de la política de regadíos debe ser el crecimiento de la utilización de las aguas depuradas. Crece muy rápido, crece a 2 dígitos, como estamos viendo, pero evidentemente solo aprovechamos el 7% de estas aguas depuradas. Con lo cual, ahí tenemos un gran margen y una gran apuesta para seguir utilizando aguas depuradas o aguas desaladas. Esa es una de las grandes apuestas por las cuales tenemos que ir abriendo, siendo punta de lanza en la utilización de estas aguas. Bien, esta es una diapositiva en la cual se muestra la tendencia clara del proceso de modernización de nuestros regadíos que nos sitúan a la cabeza mundial en cuanto a regadíos modernos y eficientes, en donde se ve clarísimamente la tendencia a la disminución de agua consumida pues, por estos riegos más eficientes y al incremento de la superficie regada. Esto claramente parece de perogrullo, pero es bueno mostrarlo para que se vea esa clara tendencia de disminución de agua, aumento de la superficie. Bien, este mapa lo mostramos muchas veces porque este es un poco el resumen de las ventajas y potencialidades que tiene el regadío. Evidentemente, el regadío español tiene una serie de potencialidades económicas que de una manera de puntillas acabo de describir en cuanto a renta, producción, que son claras. Tiene una clara ventaja social, es decir, es un potente instrumento de desarrollo rural. La gente se queda en el campo gracias al regadío y el regadío moderno se queda más. La semana pasada estuve en León, en la zona de Payuelos, y viendo cómo se gestionaban las obras de regadíos que hacemos cuando ya se entregan las obras. Y nos reunimos con unas regantes, mujeres, donde nos dijeron que gracias a la modernización de los regadíos, a la telegestión, ellas se pueden quedar en el campo y pueden trabajar en el campo y pueden atender a sus familias y viven dignamente de la actividad agraria. Y gracias a eso, porque si no, en estos momentos hubieran abandonado el campo. Si los regadíos fueran por gravedad, yendo a regar por la noche, con azadas, eso sería impensable. Nos dijeron que si eso fuera así, ellas ya se habrían ido a la ciudad. Con lo cual, aquí se demuestra que es un claro instrumento de desarrollo rural. Y luego tienen las ventajas medioambientales, que las tienen, evidentemente, el uso eficaz
y efectivo del agua y la energía tiene un claro componente positivo medioambiental. Bien, el siguiente paso, como os digo, es modernizar para llegar a tener un regadío sostenible. Nos lo pide la sociedad, nos lo pide nuestro entorno. Tenemos que ahorrar agua o ser más eficientes en el uso de la energía. Necesitamos garantizar la sostenibilidad de nuestro regadío y lo tenemos que demostrar y lo tenemos que comunicar y que todas las autoridades en Bruselas, la sociedad en general, conozcan que nuestra modernización de regadíos y nuestro regadío es sostenible y respeta el medio ambiente. Evidentemente nos encontramos ante un nuevo escenario que se está desarrollando de una manera muy rápida. Estamos en un contexto de la Unión Europea donde se desarrollan nuestras políticas agrarias y evidentemente los nuevos requisitos medioambientales están ahí y no nos podemos zafar. Recibimos fondos de la Unión Europea y no podemos zafarnos ante estos nuevos requisitos medioambientales. Por una parte tenemos dos líneas de trabajo que se nos han abierto o se nos van a abrir. Por una parte la nueva PAC en el nuevo periodo 2023-2027 con el plan estratégico de la PAC que está ya a punto de salir del horno y aplicarse en el año 2023 y el plan de recuperación, transformación y resiliencia que está aplicándose plenamente. Todo ello condiciona la aprobación y la ejecución de los proyectos, estos nuevos requisitos medioambientales. Y voy a hacer un repaso rápido de todos ellos para dar esa idea de la nueva visión del desarrollo de la política de regadíos ante estos nuevos requisitos. Evidentemente, la PAC, la nueva PAC del año 2023 al 2027, desde luego tiene un objetivo claro, el cuidado del medio ambiente y la acción en contra por el clima, para evitar el cambio climático. En la PAC hay tres objetivos, el 4, el 5 y el 6, y esto hace que en el reglamento básico que regula este nuevo periodo 2023-2027, que es un reglamento comunitario del 2021, el 2115, en su artículo 74 habla de las inversiones en infraestructuras para riego. Ya la Comisión nos había recomendado seguir con el proceso de modernización de regadíos, pero evidentemente en regadíos sostenibles, respetando el medio ambiente y cuidando de las masas de agua. Por lo tanto, el artículo 74 fija una serie de condiciones para poder invertir, obtener fondos de la Unión Europea para invertir en estas infraestructuras de riego. En el artículo 74 básicamente nos habla de que hay que instalar un contador de agua para medir el uso del agua, que hay que evaluar previamente si existe un ahorro potencial de agua. Este ahorro potencial es un ahorro teórico que lo dan una serie de parámetros técnicos del proyecto de la obra que se va a modernizar y si afecta a masas de agua que están en mal estado, ellos las llaman estado, cuando el estado sea inferior a bueno, es decir, masas, para entendernos, en mal estado, hemos de realizar una reducción efectiva del uso de agua en esa modernización. Es decir, para obtener fondos comunitarios, fondos del FEADER, cuando la masa de donde yo voy a extraer el agua en la modernización está en mal estado, y eso lo determina el Ministerio para la Transición Ecológica, debo tener una reducción efectiva del uso de agua, además de la reducción del ahorro potencial que ya lo da el proyecto. Bien, nosotros como Estados miembros tenemos que fijar el ahorro potencial y la reducción efectiva del uso de agua. Nos lo deja en manos de los Estados miembros y en eso estamos trabajando el Ministerio en su inversión y también estamos coordinándonos con las comunidades autónomas para llevar todos una postura común en el plan estratégico de la PAC.
Desde luego, estos ahorros, ya el reglamento lo deja claro, no se aplicarán a aquellas modernizaciones que solo lleven a cabo instalación de placas fotovoltaicas para utilizar energías no fósiles, aquellas que solo trabajen en la eficiencia energética, aquellas que solo hagan una balsa o aquellas que hagan uso del agua regenerada. Como digo, estamos trabajando con las comunidades autónomas para llevar esta postura y estos ahorros potenciales y ahorros efectivos a la Unión Europea. Pero evidentemente dependemos de la autoridad que gestiona el agua, que es el Ministerio de Transición Ecológica. Bien, paso al segundo bloque de condicionantes medioambientales de la Unión Europea y de los fondos que vienen para permitirnos invertir en modernizar regadíos. El siguiente es el plan de recuperación. Hemos tenido la irrupción de una pandemia, el COVID-19, que tuvo un gran impacto en nuestra economía. Para ello, la Unión Europea crea los fondos Next Generation, que son el mayor paquete jamás financiado en la Unión Europea, 800.000 millones de euros, de los cuales España va a obtener 140.000. En forma más o menos 70.000 millones de euros como subvenciones no reembolsables. Aquí es donde van incluidos las inversiones en modernización de regadíos. Tenemos que hacer una serie de reformas e inversiones. Y hay que recordar que estos fondos vienen para mitigar el impacto económico y social, pero también para trabajar en temas medioambientales, en economías más sostenibles y resilientes, para dar lugar a una transición ecológica y digital. Es decir, se hacen con un fin económico y social, pero también con un fin medioambiental. Y eso no se nos puede olvidar. Y son unos condicionantes que condicionan estas inversiones en modernización de medios. Bien, el plan, no me voy a entretener, el plan de recuperación tiene 4 objetivos, 10 políticas palanca y estas 10 políticas palanca se descomponen en 30 componentes. La modernización de regadíos se incluye dentro del primer objetivo, dentro de la política palanca 1 y dentro de la política palanca 1 en el componente 3. Estamos dentro del componente 3 y este componente 3 pues evidentemente habla de la mejora de la cadena alimentaria y luego de otras 2 cosas que son las que nos afectan directamente, la eficiencia energética y el mejor uso de los recursos hídricos. Bien, el plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del regadío, es decir, el plan de modernización del regadío dentro del plan de recuperación, supone la mayor inversión pública en las últimas décadas. Hemos obtenido 563 millones de euros del fondo, que supone el 53% de todo lo que va a gestionar el Ministerio, es decir, más de la mitad de lo que se le ha dado al Ministerio de Agricultura va a ir para la modernización de regadíos. Con la contribución financiera de las comunidades de regantes, esto es aproximadamente un poco más de 700 millones de euros de inversión, van a beneficiarse 90 comunidades de regantes y se van a modernizar en mayor o menor medida más de 100.000 hectáreas de regadío. Esas son las metas que nos hemos puesto con este plan. Evidentemente, el instrumento para implementar esto, convenios del Ministerio y SEIASA, nuestra empresa pública a la cual tutelamos. Esto se hará en 2 fases. La primera fase, con el primer convenio ya firmado el año pasado, recientemente hemos tenido una adenda, donde se van a implementar los primeros 260 millones. Y estamos trabajando para firmarlo a la mayor brevedad el convenio de la fase 2, que serán 303 millones, los otros 303. ¿Cómo se desarrolla el plan? SEIASA firma convenios con las comunidades de regantes y las comunidades de usuarios de agua afectadas, por ejemplo, en las Islas Canarias. Y las obras serán encargadas a Traxa o bien serán licitadas a empresas privadas.
El esquema de cofinanciación es 80-20, 80 fondo europeo de los costes elegibles y 20% el regante. ¿Cuál es el tiempo de ejecución? Junio del 2026. En junio del 2026 hemos tenido que conseguir al menos esas 100.000 hectáreas modernizadas. Tenemos poco tiempo y estamos trabajando intensamente. ¿Qué inversiones hemos priorizado? Pues aquellas, nos lo dice el fondo, no hemos tenido que inventarnos nada, el fondo nos lo ha impuesto, aquellas que tienen un elevado impacto de sostenibilidad ambiental. Hemos priorizado aquellas que utilizan aguas regeneradas o desalinizadas, aquellas que generan un mayor ahorro de agua o de energía, aquellas que no necesitan energía eléctrica porque utilizan energías renovables, las fotovoltaicas, y aquellas que ya es un nuevo plus en cuanto a tecnología e innovación, las modernizaciones ya de segunda generación. Bien, dentro del fondo hay un requisito que no nos podemos olvidar y que va a presidir todos estos proyectos, que es el principio de cumplimiento del DNSH, es decir, son las siglas en inglés que significan que no podemos causar un perjuicio al medio ambiente. Tenemos que contribuir al menos a cumplir uno de los objetivos de este principio de DNSH que está recogido en el reglamento 852 del 2020. Y esto, hoy por hoy, a la Unión Europea es lo que nos está cuestionando y nos está preguntando y vigilando en cada uno de los proyectos que hemos aprobado. ¿Cuáles son estos objetivos? Mitigar y adaptarse al cambio climático, usar de manera sostenible y proteger los recursos hídricos, transicionar hacia una economía circular, prevenir la contaminación y proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Estos son los objetivos que tienen que presidir al menos uno de ellos en nuestros proyectos de modernización de regadíos. En el convenio de Ministerio con SEIASA y de la SEIASA con las comunidades de regantes nos hemos comprometido a cumplir estos objetivos. Para ellos nos hemos comprometido a reducir la contaminación por nitratos y fosfatos, a disminuir la contaminación por fitosanitarios y plaguicidas, a hacer mejor uso del agua y la energía, a reducir las emisiones de efecto de gases invernadero y a proteger el suelo y mejorar el paisaje y la biodiversidad. A eso nos hemos comprometido. ¿Qué medidas concretas estamos implementando en cada uno de esos proyectos? Evidentemente, transformar hacia un sistema de riego eficiente, goteo o aspersión. Todos los proyectos están orientados a esos sistemas de riego. Vamos a instalar dispositivos para medir el volumen de agua de riego por tarificación binómica. Vamos a instalar sensores del contenido de humedad en el suelo cuando así se pueda, para ver el contenido de humedad y planificar mejor los riegos y ser más eficientes. Vamos a instalar sensores para ver el contenido de nutrientes, la contaminación por nitrógeno y potasio, y si es posible en los retornos también. Vamos en las balsas de riego, vamos a evitar con una serie de barreras los daños a la fauna. Vamos a imponer la ejecución de estructuras vegetales para conservar, para evitar esta contaminación, etcétera, etcétera. Y vamos a primar también medidas para la mejora de la eficiencia energética. A todos, lunes 27 de junio de 2022. Hemos tenido una interrupción. Bien, medidas para mejorar la eficiencia energética. ¿Qué otras medidas vamos a implementar? Creo que me he saltado una. Bien,
¿Qué otras medidas vamos a tener en cuenta? Pues evidentemente todos los proyectos han de pasar por el órgano ambiental, que es el Ministerio de Transición Ecológica, y les va a tener que dar el visto bueno y van a tener que sufrir la correspondiente evaluación. Vamos a dar formación y buenas prácticas agrarias para que las comunidades de regantes sepan utilizar estos instrumentos que les vamos a poner y la eficiencia en el uso de agua y la energía sea una realidad. Y vamos a llevar a cabo un programa financiado por el Ministerio de Vigilancia Ambiental para la fase de ejecución y explotación del proyecto, para ver que todas estas medidas se están llevando a cabo y si hay algo que no sale bien, poderlo enmendar a tiempo. ¿Cómo facilitamos la implantación de estas medidas? Pues no me voy a entretener, esto no nos lo hemos inventado, hemos contado con el CSIC para que nos diseñara 5 directrices para saber implantar todos estos mecanismos en la parcela y en la explotación del proyecto que se está modernizando. O sea que esto está perfectamente medido con el CSIC. ¿Qué otras medidas adicionales tenemos en la política de regadíos para conseguir este regadío sostenible? Pues en el PERTE del sector agroalimentario, que aproximadamente serán 1.800 millones, 410 millones irán a la modernización de regadíos. Luego el Ministerio de Transición Ecológica también tiene un PERTE de digitalización del ciclo de agua, donde el regadío también está contemplado. Se dedicarán 200 millones de euros para mejorar la gestión del agua, aumentar la eficacia y reducir las pérdidas, fundamentalmente con digitalización e instalación de contadores inteligentes. Y luego continuamos con nuestros instrumentos de modernización fuera del plan de recuperación, como son los convenios que tenemos con Seyasa, con nuestra empresa pública, para continuar con su modelo tradicional de modernización. En la actualidad estamos desarrollando proyectos por un valor de 72 millones, que luego, con la parte del regante, aproximadamente serán 175 millones de obra ejecutada. Y con la inversión directa por parte del Ministerio, en la subdirección y en la Dirección General, invertimos directamente fondos de la Administración General del Estado para hacer obras de transformación, pero son obras prácticamente de consolidación de regadíos que se están regando de una manera ineficiente y donde llegamos a conseguir regadíos muy eficientes. Y tenemos más o menos previstos hasta el 2027 invertir unos 400 millones de euros directamente también del Ministerio. Como podéis ver, estamos ante un periodo excepcional de inversión en la modernización de regadíos, tanto en la futura PAC, tanto en el plan de recuperación, como en los instrumentos clásicos del Ministerio, como son los convenios con Seyasa, los convenios tradicionales, como con la inversión directa por parte del Ministerio. Bien, vamos a seguir avanzando en la gobernanza del regadío. Hasta ahora no había un órgano de cooperación, de comunicación, de participación de todas las administraciones competentes y de los agentes interesados en la política de regadío, los regantes. También estarán las asociaciones ecologistas, las universidades, la industria estará presente en esta mesa del regadío, donde dentro del plan de recuperación nos hemos comprometido a tenerlo aprobado y en funcionamiento antes de la finalización del año 2022. Y en eso estamos trabajando. Esta mesa hemos depositado en ella muchas esperanzas para que sirva para avanzar en todo el territorio en la misma dirección y con las mismas premisas. Es una mesa absolutamente de cooperación. No vamos a decidir nada, no vamos a imponer nada, porque las comunidades autónomas tienen plenas competencias en su territorio para
en agricultura y, por supuesto, en regadío, pero sí que queremos hablar y sí que queremos llegar y cooperar y avanzar en la misma dirección. Para ello vamos también a crear el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, que va a ser una plataforma online de conocimiento donde vamos a verter muchísimos datos, muchísimo conocimiento para que sirva de apoyo a la mesa del regadío. Cuando se tomen decisiones o se hable de algo relacionado con el regadío, tenemos que tener datos y tenemos que tener información objetiva para tomar determinadas decisiones o para tomar determinados caminos en un sentido o en otro. No podemos hablar de oídas, tenemos que tener datos. Y este observatorio va a dar a todos los miembros de la mesa del regadío esos datos objetivos para poder tomar las decisiones con un criterio claro. Bien, otros instrumentos que tenemos en la política de regadíos. Evidentemente, la innovación es básica en la política de regadíos. Para ello tenemos nuestro Center, donde además se va a instalar el futuro Digital Innovation Hub, donde en principio se va a comenzar con los temas de regadíos, al estar también el Center al lado, pero luego pues, se extenderá al resto de innovaciones en el sector agroalimentario. Tenemos nuestro sistema de información agroclimática para el regadío, donde una gran cantidad de estaciones meteorológicas dan importantes datos que junto con la teledetección proporcionan a los regantes datos para tomar decisiones inteligentes en cuanto al riego que están aplicando y también a comunidades de regantes grandes, no solo a los regantes individuales, sino a las comunidades de regantes o a instituciones académicas, se benefician de estos datos aportados por el SIAR. Tenemos la financiación de los grupos operativos a proyectos innovadores que durante el periodo 2014-2022 ha financiado casi 82 millones de euros de financiación comunitaria para estos grupos operativos y proyectos innovadores y para el nuevo periodo aproximadamente habrá más de 70 millones de euros para esto, lo cual animamos a todos aquellos que se puedan presentar. No lo llevamos en nuestra subdirección, pero se lleva en otra unidad de la Dirección General, que se presenten proyectos innovadores en el regadío. Instamos a ello para poder seguir avanzando en esta innovación del regadío. Luego también tampoco no he puesto ninguna diapositiva, pero la formación es muy importante. La formación de los regantes y la formación de los técnicos que van a trabajar para las comunidades de regantes nos parece muy importante. Tenemos un curso internacional, organizamos jornadas ad hoc durante todo el año. Vamos a formar, como he dicho anteriormente, en el plan de recuperación, todo lo que se imponga en los proyectos de modernización. Vamos a tutorar y vamos a formar para que se puedan utilizar de una manera eficiente. Bueno, y ya como conclusiones, bueno, unas cuantas pensamientos, casi ideas que se extraen de todo esto que os he contado. Los requisitos medioambientales, evidentemente el regadío tiene unas ventajas clarísimas sociales y económicas. Los regantes tienen que seguir produciendo y produciendo mucho, los necesitamos. Han sido nuestra tabla de salvación durante la pandemia. Ahora estamos inmersos en una crisis económica provocada por la guerra de Ucrania. Todo se está cambiando a una velocidad muy elevada, muy alta, pero todos tenemos que comer todos los días y eso es gracias a los agricultores y ganaderos. Y el regadío tiene que seguir produciendo y produciendo mucho, pero a la vez tenemos que adaptarnos a la nueva realidad medioambiental. Nos lo exige la sociedad y nos lo exige la Unión Europea, que es el ámbito en el cual se desarrolla nuestra actividad. Estos nuevos requisitos medioambientales creo que estamos en un momento en donde estas nuevas exigencias no se tienen que ver como una amenaza, sino como una oportunidad.
tenemos dinero, tenemos fondos que vienen, nos van a modernizar nuestros regadíos, pero a cambio tenemos que hacer una serie de trabajo para proteger el medio ambiente y evitar el daño provocado por el cambio climático. Entonces, es una oportunidad. No hay que verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Tenemos que empezar a producir de una manera diferente, es decir, tenemos que ser rentables, pero a la vez tenemos que proteger el medio ambiente. El cambio climático, evidentemente, está ahí, lo estamos notando, provoca una reducción de los recursos hídricos y ese es nuestro principal reto. A pesar de todas estas dificultades, tenemos el conocimiento y la experiencia suficiente para adaptarnos. Somos una potencia en regadíos, tenemos una industria del riego muy potente, tenemos unas administraciones preparadas y yo creo que estamos en una situación inmejorable para atender este reto. La modernización debe contribuir al buen estado cuantitativo y cualitativo de los recursos hídricos. Es el medio de vida de los regantes y lo tienen que cuidar, si no es pan para hoy y hambre para mañana. Europa nos exige no contribuir a dañar el medio ambiente, tenemos que respetar el principio del DNSH que me da la sensación de que es un principio que ha venido para quedarse. En principio solo se tiene que respetar en el plan de recuperación, pero todo apunta a que es un principio que ha venido para quedarse. Las comunidades de regantes son esenciales para compatibilizar el regadío y la conservación, son los actores que tienen que poner esto en marcha y se lo deben de creer y lo deben comunicar ante la sociedad. Y evidentemente la formación, la digitalización y las buenas prácticas agrarias son básicas. Para llevar adelante esto necesitamos un sistema de gobernanza del regadío y la mesa del regadío llenará este vacío junto con el observatorio, dando transparencia al sector. Hemos acuñado una frase que resume un poco todo esto: producir más, con menos, pero mejor. Y yo creo que esto tiene que ser el lema que nos haga trabajar a todos, desde los regantes, las administraciones, la industria, todos los que tienen algo que ver en el sector del regadío. Creo que me he pasado, no sé si me he pasado de mi tiempo, pero muchísimas gracias y bueno, espero haber sido clara y haber dado esas pinceladas de hacia dónde estamos trabajando en el Ministerio en la política de regadíos. Muchas gracias.